Por lo visto fue una pésima actuación. Vamos a seguir pensando en algunos técnicos fracasados y perdedores. Maneja los entretelones del arbitraje, porque no nos precisa el cargo. Yo soy nacido en Cali el 16 de septiembre de 1950. Fue un partido entre Millonarios y América, año 1958. Mi papá me llevó, vivía por allá por la calle 68, me llevó un día al estadio. Mi papá era hincha de Santa Fe. Ese día América perdió 4-1 frente a Millonarios y ese día me hice hincha del América. Me gustó porque siempre he estado con los más débiles. Siempre he tenido la tendencia de proteger al más débil. Y me cayó bien ese color rojo y eso. Y hoy en día sigo diciendo abiertamente que sí, que me encanta la mecha. Soy hincha del América y no lo niego. Estuve 3 años, casi 4 en la Universidad de Medellín. Debo materias de primero, segundo, tercero y cuarto, porque era pésimo estudiante. Ya en esa época me había entrado el virus del periodismo deportivo. Y entonces, pues nadie puede decir que soy un abogado frustrado, ¿no? Soy un periodista deportivo que ejerció desde que entró a hacer el periodismo deportivo. Le gustó, dijo, esto es lo mío no es el derecho. Quedé proscrito de la familia por cuenta de haber determinado que hacía periodismo. Solamente que ya al final de nuestra relación, un día que fui a visitar a mi mamá, ya siendo periodista, me dijo, yo lo único que le pido es que sea bueno en su trabajo. Y le dije, yo creo que lo estoy haciendo y voy a ser el mejor. Creo que no lo defraudé. Fue una vez Javier Giraldo Neira, que era el director en ese momento de las páginas deportivas de La Patria, y era comentarista famoso en Colombia, de Todelar. Fue a Medellín y una prima mía me lo presentó. Le dije, oiga, ¿y usted por qué no me da un carnet para yo poder entrar al estadio gratis? Me dijo, yo se lo doy, pero usted me llama y me cuenta cómo fue el partido. Entonces, la primera vez yo lo llamé, yo le iba contando, no, y la pelota la tuvo más, tal. Pasó muy bien la primera, al día siguiente me levanté, cuando fui, compré el periódico, lo vi, uy, y aparecía mi nombre ahí. Y así pasaron más o menos unas 4 o 5 veces. A la 5ª vez lo llamo por la noche del domingo. Le digo, Javier, estoy listo. Y me dice, hermano, estoy muy ocupado. Muy ocupado, pero muy ocupado. Es que tengo que escribir la crónica de tal cosa, revisar y estoy solo. Hazme un favor, te voy a poner un mecanógrafo acá y dictale lo que te salga, que yo apenas termine acá, te reviso y te corrijo. Entonces me dejó solo y yo dicté. Y al día siguiente me llamó y me dijo, lo hiciste bastante bien. A partir de ahora no me volvés a dictar a mí, te voy a poner el mecanógrafo que yo te corrijo después. Y ahí nació el periodista, ahí nació el redactor deportivo. Y entonces yo el domingo iba a fútbol y me sentaba en un teléfono a llamar y dictaba 3 crónicas diferentes del mismo partido y tenían que ser totalmente diferentes porque eran 3 periódicos. Ya tenía montadita mi empresa de corresponsalías, ya me entraba una platica mensual. Entonces subí donde Weimar. Me dijo, te he leído y me gusta cómo lo haces. ¿Querés trabajar en radio? Le dije, hombre, sí, me interesa. Y ahí fue como comencé mi carrera en radio, con don Weimar Muñoz Ceballos. Quiero decirlo abiertamente, que mis padres en esta profesión de periodista deportivo fueron Weimar Muñoz Ceballos en radio y el otro fue Javier Giraldo Neira en prensa. Y a ellos les debo perenne agradecimiento. Espero que el discípulo lo haya hecho bien. Un día llegó Carlos Arturo Rueda y me invitó que iba a abrir el periódico en Bogotá, de Consuelo de Montejo, y ahí hice 1 o 2 contactos de radio, entre otras Todelar, y me fui a trabajar y a vivir a Bogotá. Cerrada la etapa del periódico que quebró, tuvo problemas, señor Consuelo, 21 años, aventurero, me voy para Europa. Y llegué a París y ahí comenzó mi aventura de casi 4 años en Europa. Su idea era estudiar periodismo deportivo en Barcelona, pero el dinero que producía a duras penas le alcanzaba para comer. Sin embargo, en ese coqueteo con el mundo del fútbol, alcanzó a hacer varias relaciones importantes. Escribía de vez en cuando y a su manera ejercía su gran pasión, hasta que un día el clima lo hizo regresar a casa. El invierno del año 1975 en Barcelona fue muy fuerte y yo ya estaba cansado de un puesto, del otro, dependiente de un almacén, de todo. Es que hice de todo, repartidor. ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí no tengo ningún futuro, esto no, ya. Y en ese momento debo decir que mi padre me dio la mano, me ayudó con el tiquete y yo volví y pude volver a trabajar en lo que a mí me gustaba. Yo he sido muy enfermo por el fútbol internacional, desde la época en que me fui de Colombia y viví en España. Entonces, cuando llegó la época, yo ya trabajaba en el noticiero Krypton con Ángela Patricia Llanido, con Hernán Castrillón
y con Jorge Alfredo, que llegó al noticiero por mí. Entonces dije, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para tener los últimos goles? Y ahí pensando, me dije, voy a tener una parabólica. Y evidentemente me compré una parabólica y tenía en el garaje de mi casa de la 127 una parabólica. Y era la sensación en el barrio. Y bueno, yo en esa parabólica la subía y la bajaba y grababa los goles. Entonces, en el noticiero que todos se presentaban los goles de donde no había en el show, el maravilloso show del gol Krypton. Entonces, eso me sirvió para ganar unos pesitos y para poder tener material competitivo. Hay una frase muy famosa en el mundillo del fútbol y es la rosca paisa, tema que le dejó varios dolores de cabeza, pero que no se arrepiente de haberla expresado. Esa no me la perdonan en Medellín. La selección Colombia la dirigían Maturana y Bolillo, la dirigía Maturana. Millonarios era el mejor equipo del país al lado de Nacional. Nacional eran todos colombianos, dirigidos por Maturana, jugaban un fútbol muy atildado. Millonarios le ganaba, perdía, era una pelea brava entre ese par de equipos. Y cuando llega la selección Colombia es prácticamente todo Nacional. Y de Millonarios creo que citan a uno o dos por el odio que había y la rivalidad. Entonces a mí un día de esas cosas, de las locuras que decía yo en la red, donde dije, no, esto lo que es una rosca paisa. Y ahí se quedó. 50 años de periodismo, tengo 9 mundiales, 3 Juegos Olímpicos, Copas Américas, tengo de todo ya. El hecho de haber podido hacer una carrera buena, interesante, con mucha audiencia, con enemigos y con amigos, como es normal para quien dice cosas, es altamente valorado ya. Yo tengo del periodismo solamente los mejores recuerdos. Mundial de Italia, yo estaba sentado en el estadio Giuseppe Meazza, cuando juega el Inter, San Siro cuando juega el Milán, en la tribuna de prensa, a mi lado estaba Fabio Poveda Márquez, yo era gordo, él era más gordo, estábamos comiendo cardamomo, que yo había llevado una bolsita de cardamomo, cuando llega el gol. Fabio se para en el asiento y el asiento se rompe y me cae encima. Y los dos abrazados, dos gordos de 120 kilos, abrazados en la tribuna, celebrando el gol. Eso lo tengo en la cabeza. Una cosa histórica. Y no lo olvido nunca. Ese en la tribuna de prensa del gol de Rincón no lo olvido. Se me quedó en la cabeza como el gol de James. El gol de James en Brasil también es inolvidable. Cuando fui a comentar el partido final en el Mundial de Rusia, yo ya traía la espinita. Yo no quiero trabajar más, estoy cansado. Y comenzando la transmisión del partido Francia-Croacia, me salió del alma. Dije, esta es la última vez que asisto a un estadio de fútbol y este es el último partido de fútbol que hago desde un estadio. Y ese día tomé la determinación, lo dije al aire y cumplo todo lo que digo. Gol, gol, Caracol.